Tecnología de base de datos avanzada, comando SQL, por César Jiménez. Información importante antes de empezar. Por motivos del uso de computadores en el cual se utilizaba el gestor de base de datos PostgreSQL en un computador prestado, no se pudo utilizar dicho computador en esta oportunidad y se procedió a realizar la presente diapositiva explicando los comandos anteriormente planteados y mostrando ejemplos orientados a la base de datos del mismo proyecto que se usaba en PostgreSQL. Lenguaje de control de datos, DML por sus siglas en inglés. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que incluye una serie de comandos SQL que permiten al usuario de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos contenidos en las bases de datos. Algunos ejemplos de comandos incluidos en DML son los siguientes. Select, se trata de consultar la información contenida en las tablas. Insert, para agregar nuevos registros. Delete, para eliminar los registros de una tabla, y Update para modificar o actualizar uno o varios registros de las tablas. Algunas condiciones de selección. Where se utiliza para consultar o actualizar o eliminar registros con coincidencias específicas, por ejemplo, buscar todos los alumnos reprobados o todos los empleados que cumplen años en marzo, etc. Between se utiliza para consultar varios registros entre un intervalo, normalmente utilizado para montos de dinero en la mayoría de los casos entre fechas. Por ejemplo, todos los movimientos de un cliente del banco entre el 01 hasta el 15 de febrero. Lenguaje de control, otros comandos DML. Call se utiliza para invocar o llamar una rutina. Mer utilizado para ingresar un registro, pero si este ya existe lo modifica para así proseguir a ingresarlo en la base de datos. Explain plan guarda un plan de ejecución para una o varias sentencias SQL en una tabla. Look table impide que procesos de aplicación simultáneos utilicen o cambien una tabla. Ahora algunos ejemplos de comandos en DML. Por ejemplo, tenemos el select. Se desea saber cuáles son todos los pacientes de la Clínica Veterinaria de San Francisco. El ejemplo sería de esta manera. Selecciona todos los pacientes y se mostraría un ejemplo o se mostraría la tabla con todos los registros de los pacientes de la base de datos. Ahora se desea saber cuáles son los pacientes de dicho centro médico, pero aquellos que están inscritos por atención médica. Entonces la sentencia sería: selecciona todos los pacientes, todos de la tabla paciente, donde tipo de atención se iguala médica. Ahora con el insert se desea agregar un nuevo cliente en la clínica. La sentencia sería: agrega dentro de clientes donde o valida la cédula, el nombre, dirección, teléfono y correo del cliente. Otro ejemplo, se desea también agregar un nuevo trabajador a la clínica especializado en medicina. La sentencia sería: agrega en la tabla usuario donde o que valide cédula, nombre del usuario, área del usuario, el estado del usuario, el correo del usuario y la contraseña que utilizará el usuario para acceder al sistema. En Update, para modificar, desea modificar la información de un cliente en la clínica por un nuevo correo buscando por su número de cédula, por este ejemplo 1234. La sentencia sería: modifica de clientes el correo a un correo nuevo, que este sería nuevo correo @ejemplo.com, donde la cédula del cliente sea igual a 1234. En el otro ejemplo, se desea también modificar el acceso de los usuarios al sistema, dando una misma clave para todos. El ejemplo sería: modifica de la tabla usuario el campo contraseña usuario, donde todos tengan la contraseña clave. Para este ejemplo, delete, por cuestiones personales, un cliente de cédula. Por cuestiones personales, un cliente de cédula 567 abandona la clínica y se debe eliminar de la base de datos de la clínica. El ejemplo para esta sentencia sería: elimina de la tabla clientes donde la cédula sea 567, donde la cédula coincida con el número 567. Ahora por otro ejemplo, para el comando delete, un empleado de administración cometió un grave error al eliminar a un empleado por despido y los eliminó a todos. El error fue dado por la siguiente sentencia: delete from usuario. ¿Qué sucede aquí? Que no agrego una condición y en este sentido elimino todos los registros de la tabla usuarios.